ante la necesidad, ante esta coyuntura actual de incertidumbre, en no saber en qué político atenerse, pareciera que nuestra suerte como bolivianos estamos destinados a hacer todo el tiempo ser un país desarrollado sin mucho futuro. Ya por experiencia de estos 25 años trabajando en el área de educación, he visto que realmente las decisiones que toman ellos allá arriba repercuten de manera directa e indirecta en la vida de cada boliviano. Ustedes saben que estamos a vísperas prácticamente de la elección mayor, que es para el presidente. Realmente es una decepción de que no exista un líder que represente a esos dos formas de vida que hacen del boliviano, que es el citadino y el campesino. Todos los partidos políticos, los líderes expresan soluciones de tipo elitista. Claro, porque se ve que la mayoría de ellos aducen, ¿no? O sea, presumen de haber sido formados en el extranjero, presumen de haber sido formados en universidades de Estados Unidos, de Inglaterra, con maestrías por allá, por acá, pero se ve que no entienden la vida de la otra mitad del boliviano, que es el boliviano del campo. En sí, en realidad, no existe un perfil de un líder que abrace esas dos opciones. Entonces, por la experiencia que he adquirido estos 25 años, porque la verdad es que la primera vez cuando empecé a entender un poco de política en los años 90, recuerdo que en las primeras veces que empecé a sufragar, se hablaba del MIR, del ADN, de la UCS. Entonces pareciera que en algún momento había llegado a hartazgo el enojo de la forma como se manejaba, ¿no?, el sistema político, que más parecía un mazanaco. Entonces como que la gente buscaba un cambio, ¿no?, un cambio real que pudiera representar realmente un cambio. Y ahí apareció, ¿no?, el señor Evo Morales. Es más, yo le confieso que yo apoyé a don Evo Morales 2 veces, ¿no?, pero pareciera que el remedio fue peor que el veneno, ¿no? Entonces, realmente no existe, o sea, no existe en la actualidad un perfil que pueda abrazar esas dos posibilidades. Ahí está, tenemos a Tuto, me parece que es un gran líder, pero ya tuvo su oportunidad. Está don Samuel Doria Medina, también un gran empresario. Está los otros candidatos también, pero la mayoría representan a esa política elitista en el que las soluciones que pretenden dar es precisamente a ese grupo élite, ¿no? Ni mencionan ni por equivocación al campesino, de qué manera van a colaborar con ellos. Entonces, personalmente yo humildemente expongo mi poca biografía, así diría, porque bueno, yo provengo de una familia netamente agricultora, ¿no? Yo nací allá en la provincia de Aricaja, en una comunidad que se llama Chispani, donde inicié mis estudios de primaria. Esta es la comunidad de Chispani, donde yo nací, donde yo empecé a ir a la escuela, donde aprendí a leer y escribir. Mi lugar de origen humilde, un lugar muy añorado por mí, pero finalmente pude llegar con una melancolía total. Les voy a mostrar la casita donde nací. Es esta la casita. Penosamente ya nadie vive ahí ya, ¿no? Entonces quedó así. Luego de ahí mi padre, simplemente por querer que su hijo sea mejor que él, entonces bueno, tuvimos que salir para Caranari, ¿no?, donde estudié unos cuantos años también y finalmente logré mi bachillerato en la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces, sin embargo, una vez haciéndome ya profesional, bueno, yo había empezado a estudiar en el Centro Boliviano Americano, aún todavía estando
siendo todavía colegial, ¿no? Entonces resulta que para el año que salí bachiller, todavía estudié un año más, ¿no? Para terminar con todos los cursos del Centro Boliviano Americano. Y felizmente pues me dediqué a eso, ¿no? O sea, me gustaba el inglés y pues traté de obtenerlos, de aprobar todos los exámenes habidos y por haber en el CBA. Pero por los azares de la vida tuve que ir a trabajar a otro lado. Primeramente, incluso recuerdo que trabajé como guía de turismo los 3 primeros meses sin sueldo en la ciudad de La Paz, todo por querer adquirir, digamos, una experiencia, ¿no? Porque todo eso hoy en día con experiencia, si no tienes experiencia, pues simplemente no te reciben un trabajo. Entonces era preciso tener una experiencia. Entonces ahí empecé a trabajar, digamos, de manera ya independiente, ¿no? Ya me las miraba yo, ya solito. Y pues de ahí nació la idea de hacer una pequeña empresa en el área de educación, ¿no? Y, bueno, pensé en crear un instituto de idiomas precisamente, pero no en La Paz, sino buscaba dónde podría ser. Inicialmente estuve por todos los departamentos y veía que en todos ellos había una competencia, ¿no? En el área de inglés. Bueno, finalmente logré dar en Pando, ¿no? O sea, en Cobija, donde apenas eran 2 avenidas principales que hacían la capital de Cobija. Entonces dije, bueno, esta es la capital, entonces tarde o temprano va a desarrollarse y pues quiero ser el primero, ¿no? Entonces me quedé ahí, ya son 25 años que estoy ya en Cobija, Pando, precisamente haciendo patria con algo que realmente me gusta, que es la educación, ¿no? Entonces iniciamos con un instituto de idiomas, trabajamos como 6 años dictando clases de inglés. Una vez habiendo empezado a trabajar con el instituto de idiomas que se llamaba ALS, American Language School, bueno, también nos llegó la oportunidad para ejercer la docencia en la universidad, ¿no? Entonces hemos estado como docentes una cosa de 7 u 8 años y pues simultáneamente nos formamos en la carrera de biología también, ¿no? Porque yo soy biólogo, además de lingüista, porque miraba de que había mucha oportunidad de lograr una beca acá en la universidad. Llegaban las becas auspiciadas por la Fulbright, ¿no? De Estados Unidos, y bueno, varios colegas, ¿no? Varios colegas que optaron por estas becas, pues están por allá, ¿no? Y recuerdo que al año, a 2 años después de terminar su maestría, pues ya no volvieron más al país, se quedaron más bien por allá y me decían que estaban ganando sus $20,000, $30,000 mensuales, imagínense, ¿no? Entonces había una posibilidad, ¿no? Entonces yo me formo en el área de biología precisamente pensando en sacar una beca, y podía haberlo hecho, pero al mismo tiempo ya tenía, digamos, una institución ya rodando bajo mi responsabilidad, que era la ALS, ¿no? Y pues no faltó alguien que por ahí me dice, pero Federico, ¿qué vas a hacer con el instituto? No puedes echarlo por la borda, digamos, todo un trabajo de 6 años o 7 años, entonces, ¿por qué no lo haces en un colegio? Así agrandas el campo educativo de la institución, pues ya a él pasaría parte del colegio y esta serviría, digamos, como ya para tener área de inglés en el colegio. Y así fue. Empezamos, digamos, el ABAIS, como se llama ahora, el Amazonian Bolivian American International School, ese es el nombre original del colegio, ¿no? Empezamos con el ABAIS y pues ya siendo biólogo también, entonces continuamos con el trabajo y pues logramos tener, digamos, un espacio ya propio para luego edificar el lugar y continuar con el trabajo. Bueno, actualmente pues estamos sometidos, digamos, a ese régimen del enfoque educativo del Avelino Siñani, que prácticamente es o sea, hay buenas cosas para rescatar, pero hay muchas cosas que, o sea, hay que quebrar, hay que romper y hay que hacer otra estructura educativa, con otro enfoque educativo, ¿no? Entonces, eso requiere de una nueva mentalidad, de una nueva camada de profesional que pueda entender en ese sentido, ¿no? Entonces, hacer de que la educación sea el baluarte del progreso del país.
Ya siendo profesional como biólogo, bueno, ese objetivo que tenía para migrar a los Estados Unidos, pues no lo pude lograr porque, en fin, bueno, aposté por quedarme acá y hacer patria, ¿no? Forjando una institución que hoy en día es un referente de la educación aquí en Cobija, en Pando. Y pues de la misma manera, digamos, se pueden encarar muchos proyectos a nivel nacional, ¿no? Que realmente da rabia, cómo, digamos, las oportunidades están ahí, pero no las sabemos aprovechar. Y si las están ahí, no las aprovechan porque simplemente no les interesa, ¿no? Ellos están felices con sacar su plata, tratar de beneficiarse de un proyecto de otro, con el padrinazgo, con el soborno. Entonces realmente da rabia, ¿no? Da mismo esa cólera de por qué tenemos que tolerar toda esa injusticia, ¿no? Claro, obviamente tampoco hay líderes que reflejen, que quieran, no hay líderes que representen ese perfil, ¿no? Que pues, al final de cuentas uno tiene que elegir a alguien. Bueno, después de los 6 años, bueno, a sugerencia de algunos papás del instituto, hicimos que, digamos, este instituto ya un poco amplíe su espectro académico, ¿no? De enseñanza. Entonces ya lo convertimos en colegio. Inicialmente empezamos con todo lo que es el kinder, pre-kinder, ahora que se llama inicial. Luego fuimos subiendo de a poco con nivel secundario también, y bueno, en la actualidad tenemos ya un colegio pleno con todos los niveles, pero realmente el construir esta empresa costó muchísimo porque tuvimos que pelearnos con las autoridades, con la misma idiosincrasia del lugar, con esta discriminación que a veces creen de que uno del interior no puede hacer las cosas, pero demostramos que sí se puede hacer las cosas. Entonces, de ahí soy consciente de que en la vida no necesitamos tener mucha plata, lo que se necesita es el querer hacer, ¿no? Entonces, quisimos hacer esto y hemos logrado hacer un gran colegio. Creo que vamos a ligar eso para Cobija como una institución que ya es referente educativo, ¿no? Porque todo el mundo aquí habla de que es un colegio muy competitivo, donde realmente se estudia, no se va a perder el tiempo, ¿no? Como consecuencia de muchas solicitudes de padres de familia del Instituto de Inglés ALS, esta amplía su alcance educativo fundando el Colegio Abahís. Para un futuro brillante, inicie la educación inicial y primaria de su hijo en Abahís, unidad educativa escolar con enseñanza del idioma inglés de forma intensiva desde las etapas iniciales hasta obtener el bachillerato bilingüe con un dominio total de este idioma, además de computación. Una opción diferente, educación 3 en 1. Que inicia sus actividades inicialmente en un predio alquilado en el año 2006, con 3 cursos con una misión bien definida que la mantiene hoy en día, que es la de forjar bachilleres bilingües. Hello, Susan. This is Bill. Bill Mitchell. Excuse me, sir. Do you have change for $1? And let's see. Yes, I do. Here you are. Thank you. You're welcome. Asimismo, el esfuerzo se focalizó a los primeros años de escolaridad de los niños, ya que dependerá de ella el éxito en los años posteriores con técnicas y metodología 100% personalizada. Todos nuestros alumnos del primer curso de primaria terminaron leyendo 70 palabras por minuto. La selva es un lugar donde crecen árboles de grandes dimensiones. Existen flores de variados colores. Y además de inculcar el dominio personal con exposiciones con data show y teatro. Para darte una sorpresa. Pero me decías en tu última carta que no tenías dinero para venir a verme. Bueno, es que ahora ya conseguí trabajo y me dieron un adelanto de mi sueldo. Qué feliz me haces. Eso quiere decir Que ya no me faltará trabajo ni dinero, mi carrera empieza a dar sus frutos. Qué
Qué lástima que mi padre no está ahorita para darle la sorpresa. ¿Y volverá pronto tu papá? Tal vez, ¿por qué? Es que vengo dispuesto a hablar con él, voy a pedirle tu mano. Al fin te has decidido. Sí, quiero que nos casemos pronto y nos vayamos a vivir a la capital. Sí, Antonio, como tú quieras, pero antes déjame hablar con mi padre para que no lo tome por sorpresa. Si gusta volver más tarde. Sí, como tú quieras. ¿Quién es usted? No me robé nada. Pues nomás porque llegué a tiempo. Soy gente honrada. ¿Quién sabe? Vi la puerta abierta y entré. ¿Y qué es lo que quiere? Quiero saber en cuánto vende la mula sin ofender a nadie. Si se mira en un espejo, a lo mejor se ofende. Vuelva cuando mi patrón esté acá. Preocupación constante de la institución por brindar sus servicios en mejores condiciones adquiere un espacio en los alrededores de la ciudad de Cobija, en el barrio Paraíso, una extensión de 2 hectáreas donde edificó sus propias instalaciones para luego complementar con un tinglado muy anhelado por los estudiantes para las actividades físicas. Por la trayectoria del Colegio Abahís, agradecen la labor que cumple el colegio con sus hijos y por ofrecer una currícula flexible y diferente. Porque tiene buenos profesores, ¿no? Hay profesores calificados. Que vean sus niños que aquí van a aprender mucho. Es un privilegio tener una institución como esta en Cobija, de la cual nuestros hijos ya no tienen que salir a otras ciudades para poder aprender el inglés, sino que ellos paulatinamente, como van venciendo su grado escolar, ellos van capacitándose en lo que es el inglés. Padres de familia, una vez más, yo les animo a ustedes que continúen animando a sus hijos y que ellos logren salir bachiller en este colegio, porque así algún día sus hijos se lo van a agradecer a ustedes. Doy muchas gracias nuevamente a todos ustedes por apoyar también la visión y compromiso de nuestro querido director Federico Machaca, para el cual yo les pido un fuerte aplauso. Gracias. El Colegio Abahís, junto a sus estudiantes, festejaron el 7º aniversario con actividades deportivas. ¡Eso! Culturales. Felicidades Abahís, juntos crecemos. De esa manera más o menos nos quedamos en Cobija trabajando y luego incursionando en otras áreas también, ya en empresa. Logramos establecer una empresa purificadora de agua, una planta purificadora de agua, con la que también producimos y ofertamos nuestros servicios a toda la población cobijeña, ¿no? Entonces de ahí entiendo que prácticamente en el colegio tenemos 2 cosas, porque sí o sí tienes que tener un buen servicio, eso es indiscutible, un buen servicio a la clientela, tienes que brindar un buen producto en el sentido de que el hijo, el estudiante debe ser deseoso de participar del colegio, y por ende entonces pues papá está satisfecho con el servicio y el producto que está recibiendo como educación de sus hijos, ¿no? Lo mismo sucede, digamos, en la empresa de agua que tenemos, en la purificadora de agua que se llama Vitalísimo. Tratamos de dar el mejor servicio, ¿no? Y el producto también, que es muy importante. O sea, en una empresa sí o sí se tiene que tener en cuenta de que el producto tiene que ser bueno y el servicio tiene que ser bueno. Si uno de ellos falla, pues falla la empresa y al final quiebra, ¿no? Y ser siempre innovador, eso es muy importante. Porque si no innovas, si no vas junto a la tecnología, olvídate, cualquier rato aparece otra empresa con nuevas ideas y te barra del mercado y listo, perdiste, ¿no? Entonces, para que vean, tengo una experiencia adquirida ya por más de 25 años y realmente me siento con la solvencia moral, con la solvencia
profesional de que mi opinión de pronto podría servir para que nuestra educación, nuestra Bolivia mejore. Y pues digo esto porque de pronto, digamos, los políticos actuales, los líderes, dan muchas soluciones a corto plazo y muy poca a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, ellos hablan más de soluciones inmediatas, ¿no? Hablan de 100 días, de un trimestre, hablan de decisiones, de medidas que van a hacer de que salgamos de este pozo en el que nos han metido prácticamente gente que no tiene ni idea de cómo hacer la política, ¿no? Entonces, pero sin embargo no respiran nada respecto de proyectos a largo plazo. Por experiencia puedo decir que sí, las medidas que ellos quieren tomar, hay que tomarlas, sí, las tienen que tomar, o sea, se tienen que tomar esas medidas, ¿no? Tanto lo que dice Tuto, lo que dice Samuel, está perfecto, esa es la visión del empresario, del grupo elitista. Pero sin embargo también es importante que hay que considerar que Bolivia no solamente son ellos, no son solamente los que viven en la ciudad, también somos los que vivimos en el campo, ¿no? Entonces, esa parte, por ejemplo, es muy importante considerar porque de pronto, digamos, el boliviano del campo, de cierta manera, es discriminado, no es atendido oportunamente, de la mejor manera posible. Entonces, obviamente, repercute eso en el bienestar del país. Si ellos son descuidados, obviamente que nosotros, como bolivianos, pues nuestros índices de pobreza pues nunca van a bajar, ¿no? Y el propósito de que eso baje, ¿no? Entonces, más o menos ya con mi propuesta que quiero lanzar es de que tenemos que sí o sí considerar de que nuestro recurso humano, que es el capital humano, es el más importante para poder hacer de que nuestra Bolivia pueda salir adelante, porque no hay manera de sacar nuestro país adelante, y hay países que lo han hecho esto, y podemos citar, por ejemplo, Japón, Malasia, Singapur, son países allá de Medio Oriente, de Asia, que simplemente tenían en su momento agua salada que los circundaban y gente, más nada, no tenían recursos naturales, no tenían todo lo que es de lo que nosotros somos poseedores, por ejemplo. Y entre las fortalezas podemos citar un montón de cosas, recursos minerales, naturales, podemos citar, por ejemplo, ¿cómo se llama? El litio, por ejemplo. El litio es un mineral que está ahí esperándonos, pero no sabemos de qué manera lo vas a aprovechar. Entonces, así podemos citar entre las fortalezas, entre las oportunidades. Tenemos a grandes puertos en países vecinos que de pronto no los sabemos aprovechar oportunamente ni efectivamente, ¿no? Porque de pronto nos cerramos aquí en el mismo país, llorando sobre la leche derramada, como se dice, ¿no? Porque no tenemos salida al mar. Pero soy consciente de que no podemos estar en ese lamento, porque tenemos que tratar de ser felices con lo que tenemos, ¿no? Entonces, si son oportunidades que hay que aprovecharlas, no hay otra, hay que aprovecharlas. De la misma manera, por ejemplo, podemos hablar acerca de la fortaleza, ya tocamos la fortaleza, las oportunidades. Ahora, las debilidades definitivamente las debilidades son el mal que nos aqueja a todos los bolivianos. Sabemos que las debilidades están comprendidas entre la corrupción que sucede gobierno tras gobierno. Hoy en día no hay político que quiera hacer, digamos, política sana, ¿no? No generalizo, pero una gran mayoría intenta ser político con la esperanza de por lo menos tener algo asegurado para la vida, ¿no? Entonces, y entran con esa decisión de agarrar plata, de agarrar la plata, ya sea de cualquier forma, pero hacerse de un dinero para que pueda servirles eso para comprar sus comodidades, una casa, un carro. Entonces estamos mal acostumbrados, ¿no? Entonces eso lo practican desde el gobierno, desde el gobierno central de arriba. O sea, prácticamente la corrupción está cundido mismo en todos los políticos, en la mayoría, no diría todos, pero en la mayoría. Entonces, ¿cómo podríamos hacer que nuestro país salga adelante con este tipo de políticos que prácticamente han sido la decadencia de Bolivia?
desde los años 80 en que recuperamos la democracia junto a la UDP, entiendo que la primera fue UDP con el doctor Hernán Siles Suazo, la vicepresidencia con el señor Jaime Paz Zamora, y pues terminaron mal, ¿no? Porque traicionan, ¿no?, al doctor Hernán Siles Suazo. Pero para que vean, ahí empieza, ¿no?, la corrupción, porque la codicia por el poder. Y así luego vienen los gobiernos de Víctor Paz Tensoro, vienen los gobiernos precisamente de Jaime Paz Zamora, de Gonzalo Sánchez de Lozada, y en todos ellos siempre se ha visto, digamos, manchado el poder, digamos, de corrupción, porque no faltaba alguien que quería que ellos se enriquecen del pueblo, ¿no? Y lo hacían, aunque decían con el descaro que por lo menos hacemos algo, robamos algo, pero hacemos algo, cosa que en la actualidad ya prácticamente esto ya rebasó el vaso, y pues ya el asalto a las arcas del gobierno, a las arcas del país, es de frente, ¿no? Y para no ser afectados con leyes que vayan en contra de ellos, ¿qué hacen? Como están en el poder, fabrican leyes, decretos, de manera que no se les pueda ni siquiera perseguir, ¿no? La política está mal, pero sin embargo lo que quiero decir, hay que quebrar ese modelo político, porque no sirve, realmente hay que quebrar, hay que dislocar para estructurar un nuevo modelo político que nos pueda servir a hacer de que nuestro país, el bien común, sea el ganador. Entonces, bien dicho esto, pues quiero pedirles, digamos, el apoyo, ¿no?, de que me gustaría de pronto, digamos, liderar un grupo, una agrupación, porque la verdad que la preocupación es muchísima, porque de tener esta misma gente ahí en el poder, nuestro país va para atrás. Nunca podemos salir de este subdesarrollo si no lo planificamos oportunamente, si no tomamos el recurso humano, que es el capital humano más importante como tal, porque son ellos que van a hacer la diferencia. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Tenemos que tener nuestro capital humano educado con principios, o sea, en términos de calidad. Lo que quiero decir, quisiéramos futuramente lograr estudiantes profesionales, emprendedores, con el enfoque de calidad. Tenemos muchos empresarios que producen ciertos productos, pero para nivel interno, ¿no?, en el que, digamos, para nosotros es suficiente, digamos, por decir, un carpintero, ¿qué hace? Te hace la puerta, la mesa, el mueble que usted quiere, pero no te hace un acabado fino, no te hace un acabado, digamos, como para decir, pues con esto puedo competir afuera, no. Entonces hay que a ese empresario cualificar con talleres, o incluso ya con el apoyo del mismo, si es de tipo municipal, entonces ahí está el alcalde, ¿no? Entonces, que se preocupen en cualificar a estos grupos económicos, porque hay que hacer que ellos sean de tipo de calidad, ¿no? O sea, generen productos de calidad, y si es posible apoyarles a que puedan exportar esos productos, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer. Simplemente leyendo libros van a poder adquirir ese conocimiento tan ansiado que uno necesita para tener éxito en la vida. En Abaís definitivamente garantizamos un servicio educativo de calidad en todos los niveles. La ciencia, la aplicación que tienen los alumnos, para nosotros los padres de familia es un orgullo, ¿no? Ha sido muy interesante ver cómo desde el colegio están aplicando conocimientos de robótica, tecnología, informática. Las normas educativas nos urgen que nuestros estudiantes del nivel secundario deban tener una formación técnica a la culminación de su bachillerato. Nuestra empresa se llama La Choza del Chocolate. Estamos ofreciendo... Abaís ha venido orientando a sus estudiantes desde primero de secundaria a cuarto de secundaria, obviamente de manera general, la importancia que tiene el adquirir conocimientos en una rama técnica. Abaís, con los estudiantes de quinto de secundaria, se apresta a iniciar un reto y continuar con la especialidad de administración de empresas, para que en un futuro a corto plazo puedan iniciar una actividad independiente ya como emprendedor y ser bachiller ya siendo empresarios.
Nuestra manera de hacer la empresa es que primero queremos distribuirnos no en un pequeño lugar y poco a poco ir creciendo como toda buena empresa. El objeto del presente convenio específico es establecer una relación de cooperación interinstitucional entre la unidad educativa BAIS y la Universidad Amazónica de Pando a través del área Ciencias y Tecnología para la implementación del bachillerato técnico humanístico de acuerdo a la malla curricular de contenidos programados en su formación. Para tal propósito, ABAI firmó convenios con la Universidad Amazónica de Pando, UAP, y la Universidad del Valle, Univalle de Santa Cruz. Y además cuenta con un equipo multidisciplinario quienes orientarán a nuestros estudiantes en sus emprendimientos. Dios colme de bendiciones a todas las familias. Muchas gracias. Hay mucho por hacer y otra cosa es muy importante de que el gobierno central tiene que poner a correr, a trotar a los gobernadores regionales, ¿no? Departamentales y municipales, porque realmente son inoperantes, sin imaginación, creen que sentarse ahí en el escritorio, esperar ahí que vengan las cosas, pues no es eso, ¿no? Tienen que hacer la diferencia, tienen que ellos proponer salir al campo, coordinar con autoridades, digamos, con directivas de poblaciones, para ver cómo se puede hacer, por decir, una reactivación económica, cómo pueden ellos coadyuvar, ¿no? Entonces, si es posible, pues darles el asesoramiento necesario para que el campesino pueda generar su producto y no esperar pues, que Dios les ayude a vender su producto, cuando muchos de ellos a veces se pierden en el mismo lugar todos los productos producidos. ¿Por qué? Porque no se tiene una buena carretera, porque hay inundaciones, un montón de cosas, pero el gobierno central no dice nada el gobernador del departamento. Y lo mismo sucede a nivel local, ¿no? A nivel municipal. Está ahí más perdido el alcalde o la alcaldesa, ¿no? Que no sabe qué hacer, solamente sale a decir que no hay plata. Obviamente no hay plata si no hace gestión, que no hay. Incluso esa unidad que supuestamente iba a haber, digamos, para tener un representante, solamente un solo representante que nos pueda representar a ese cambio, pero veo que tampoco existe. Entonces seguimos nomás siendo acechados por ese modelo político que realmente nos ha desangrado, y especialmente el empresariado privado que nos tiene de cogote, ¿no? Así, sin poder generar más empleos, porque sería lindo, ¿no? De que hoy en día el estudiante, el profesional vaya con la intención de generar empleo, ¿no? De ser empresario, de generar empleo, sería una maravilla, ¿no? Entonces, y todos generando productos de calidad, exportando productos de calidad, compitiendo en un mercado libre, ¿no? Porque de eso se trata. Cuando usted, digamos, ofrece un producto, pues no ofrece para tal persona, sino que usted ofrece el producto para que la gente le compre, no obligarle a que le compre, sino que le tiene que comprar porque le gusta, ¿no? Entonces, eso es la libre oferta y demanda, en el que usted, como empresario, es un benefactor social, ¿no? Estoy muy de acuerdo con el concepto de liberalismo que expresa el señor Alberto Venegas Lynch, hijo, que indica que el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de prójimo, ¿no? Basado en principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y sus instituciones cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social. Definitivamente, para poder lograr un Estado que sea mismo realmente competente, necesitamos forjar el Estado bajo estas premisas que van a hacer de que algún día Bolivia sea un país reluciente, porque tendríamos un capital humano formado bajo términos de calidad, el cual implica que tendríamos empresarios de calidad, profesionales de calidad, políticos de calidad, científicos de calidad, gobernadores de calidad, presidentes de calidad, docentes de calidad, o sea, todo de calidad. Necesitamos llegar a ese nivel de formación. Y estamos en un momento en el que, digamos, hay que entender que hoy en día, para salir adelante, tenemos que ser liberales. Tenemos que entender que el mercado tiene que ser liberal, el mercado tiene que ser libre, de libre competencia, porque no hay manera de poder salir adelante, ¿no?
porque de lo contrario seguiremos creando empresas estatales para meter gente ahí y que produzca nada. Es más, hay que prestarse plata para cubrir esos gastos mensuales, porque el mes pasa, si está trabajando, pero no produce, ni siquiera genera para cubrir sus gastos. Entonces es imposible. Entonces esos tipos de gastos tenemos que bajar al mínimo, ¿no? Muchos dirán pero van a quedar mucha gente, digamos, desempleados. Lamentablemente va a suceder eso, pero es lo posible. Tiene que haber medidas que también que contrarresten ese problema, digamos, del desempleo, porque es cierto. Imagínate, sacamos a una gran cantidad porque imaginemos que cerramos una empresa que en total es deficitaria, no genera nada ni para cubrir sus gastos. Entonces, esa gente no tiene que trabajar, tiene familia, entonces tiene que venir acompañado de medidas que sí, ¿no? Esa gente tiene que ser absorbida por la empresa privada, ¿no? Donde puedan trabajar y tengan su plata para poder sustentar a la familia. Entonces, todo eso se tendría que reestructurar, digamos, en la nueva etapa que estaríamos iniciando la siguiente gestión, ¿no? Creo, si no me equivoco, en noviembre estamos ya con un nuevo presidente. Sin embargo, la elección es en agosto. Pero sin embargo, vuelvo a repetir, ¿no? Me gustaría que ustedes vean mi propuesta y consideren que realmente si vale la pena o no vale la pena apoyar, ¿no? Porque personalmente me considero que el haber palpado la vida de un campesino, el saber levantarse a las 5 de la mañana para afilar el machete, preparar el asadón para ir a la chacra o para llegar a como aquí dicen, el Chaco, y empezar a hacer el disierne, digamos, del arrozal, de la hectárea de arroz o del platanal, lo que sea, pues implica un esfuerzo grande, ¿no? Realmente es sacrificado, ¿no? Cosa que de repente la gente que ahí está ahorita, digamos, pugnando por el poder, no tiene ni idea, no sabe qué es. Yo le aseguro que tú no tienes ni idea qué es agarrar un machete, lo mismo que Samuel o otros ahí que presumen de ser grandes profesionales formados, pero que no tienen ni idea qué es agarrar un machete, un asadón, subir, caminar 1 hora, 2 horas hasta llegar a la chacra. No saben qué es ponerse un poncho de hule de nylon para cubrirse de la lluvia, o trabajar con un sombrero que nos proteja del sol, y al mediodía tapequear, merendar en conjunto, ¿no? O sea, son cosas que uno aprende, uno lo ha vivido, ¿no? Entonces yo, de esa parte, a mí no me da charla, porque realmente sé cuál es el sufrimiento del boliviano, del campesino, ¿no? Entonces, por ese lado, me siento realmente identificado, que puedo entender, comprendo la necesidad del campesino, el sufrimiento, y cómo servirles, cómo se podría servir mejor a ese campesino. Lo mismo al citadino, digamos, también lo he vivido esa vida del empresario, lo pujante que tiene que ser uno, pelearse con autoridades, pelearse con la misma idiosincrasia del lugar, que no te creen, que no te quieren, por decirlo así, que te menosprecian, creen que por ser del interior no tienes la capacidad para hacer estas cosas que de pronto se necesitan bastante valor y coraje para encararlo, ¿no? Obtenemos todo eso, sé lo que es levantar una empresa, ladrillo a ladrillo, peso a peso, y pues también puedo comprender, digamos, al empresario que le cuesta levantar, digamos, ese pequeño negocio para generar empleo, ¿no? Entonces lo tengo palpado, las dos formas de vida del campesino y del citadino, ¿no? Entonces de ahí siento que tengo, digamos, el perfil necesario para que podamos sacar adelante a este país. Y pues está ahí, la propuesta está ahí, la opción, ¿no? Porque solamente es cuestión de que ustedes apoyen la propuesta, porque hoy en día la tecnología hace de que las cosas sean rápidas, ¿no? Si nos unimos, si hacemos de que esta propuesta sea lo que queremos, en un 2x3 la aseguro, cambiamos Bolivia, barremos con todos esos políticos que simplemente son vividores, que son como parásitos, que se incrustan ahí solo para ¿cómo se dice?, para robar, ¿no? Entonces, de eso ya estamos
ya estamos hartos de eso, ¿no? O sea, necesitamos ideas nuevas, ¿no? Nuevas ideas que hagan de que nuestro país sea, que se fortalezca futuramente con un nuevo pensamiento, con un nuevo enfoque político que nos saque de esta miseria política. Entonces, como decía, es cuestión de que ustedes nos apoyen a ver qué dice la gente, pues de ser positivo. Les aseguro que no va a faltar un partido político que nos llamen y nos haga la propuesta de que seamos un precandidato, ¿no? Entonces, obviamente hay que trabajar para eso. La verdad que yo nunca pensé hacer esto, pero ante la incertidumbre, ante esa preocupación de que realmente en la actualidad no hay un perfil de un político que pueda ser la solución a las necesidades del pueblo, a las necesidades del boliviano, ¿no? Porque boliviano es el que está en el campo, boliviano es el que está en la ciudad, boliviano es aquel emprendedor, boliviano es aquel cargador, boliviano es aquel lustrabotas, boliviano es aquel. O sea, las necesidades de Bolivia son únicas. No podemos decir que esta es de la derecha, esta necesidad es de la derecha, por lo tanto no hay que atender. Esta es de la izquierda, por lo tanto no hay que atender. No, las necesidades de Bolivia son únicas. Entonces no podemos estar discriminando de esa manera, que vos sos de la derecha y yo soy de la izquierda, que yo soy mejor que vos. No. Hoy en día ya ese pensamiento político ya es obsoleto, no sirve para nada, ¿no? Entonces eso hay que cambiar, hay que entender que la política hoy en día, las necesidades del país son únicas, ya sea del campesino, es una necesidad del boliviano, o sea de un potentado, de un ganadero, es necesidad de un boliviano. Entenderla en ese sentido de que las necesidades de Bolivia son únicas y hay que dar las soluciones oportunas. Y no esperar que llegue un 6 de agosto para inaugurar proyectos, tampoco, eso no es la idea. Se tienen que inaugurar los proyectos en función a la ejecución y a término de conclusión, ¿no? Entonces, inaugurar y empezar otro proyecto. Y obviamente aquí tiene que ser el baluarte principal, la mano derecha, tiene que ser la universidad. Las universidades que tenemos, estatales a nivel nacional, tienen que ser la mano derecha porque son ellos los que tienen que generar, no simplemente ser unos entidades públicas transmisores de conocimiento, no, eso se lo hace desde el colegio, pero ellos como Casa Superior de Estudios, así como se dice, tienen que ser generadores de conocimiento, generadores de tecnologías, generadores de ideas que puedan apoyar, digamos, al desarrollo de un municipio, al desarrollo de un departamento, al desarrollo del país en su conjunto, pero no existe eso. Más hoy en día es el show, el mostrar que hacemos, que estamos haciendo esto, pero son cosas minúsculas, así no hacen la diferencia. Lo mismo sucede a nivel de educación obligatoria que la educación regular. Hay tantas cosas para hablar al respecto porque realmente da pena, ¿no? Cómo se despilfarra tanta plata en la educación fiscal, donde se dice que es gratuita, cosa que no es cierto. Es una educación que se paga, ¿no? Los maestros reciben un salario mensual, ¿no? Para que den buenos servicios, y no siempre dan buen servicio, y les puedo asegurar que no generalizo, pero un 80-90% de educadores pues no se brindan a lo máximo. Simplemente van al colegio, a la unidad educativa por cumplir, ¿no? O sea, no es por vocación, ¿no? Entonces, eso repercute porque se ve, ¿no? Hay maestros que a veces solamente cumplen por cumplir, no van porque realmente quieren servir por vocación. Y si hay algún maestro que quiera hacer eso, automáticamente se le revelan los padres de familia, no les gusta el formalismo, no les gusta que sus hijos aprendan, más bien quieren que se les den muchas oportunidades, pues casi nunca. Profesores que llegan tarde, llegan a carreras al colegio, profesores que llegan, miran la hora, están corriendo a la casa, apenas terminan al mediodía, toca el timbre y ya están afuera ellos antes. Profesores que hacen su plan de desarrollo para el mes sin saber cómo en el mes, durante ese mes, desarrolla, digamos, ese plan de trabajo. Entonces,
y al final, digamos, el informe que presenta, por decir, el director, todo está ok, todo está perfecto, todo se terminó conforme planificado. Ojo, pero eso nos indica que entonces no es señal de que haya sido una educación de calidad. Lo preguntamos a los papás ahora, ¿qué dicen? Y les aseguro que muchos papás, casi en su totalidad, reniegan porque hay profesores que, como no son de vocación, entonces, ¿qué pasa? Hasta hay veces dan tareas por cualquier cantidad, ¿no? Si en el tiempo no han sabido medir su tiempo, al final se dejan cargar por cualquier cantidad de material por cubrir, simplemente dan como trabajo práctico o tarea para la casa, dicen hacer la tarea desde la página 10 hasta el 100. ¿Para cuándo? Para la próxima semana, cuando se tienen otras materias que hacen lo mismo también. Al final, ¿quién hace la tarea? Es el papá que termina haciendo la tarea, ¿no? Entonces, estos son puntos tan negativos y obviamente así nunca vamos a tener una educación de calidad, jamás tendremos, ¿no? Entonces, otro punto, por ejemplo, que podríamos a grandes rasgos hablar es de los maestros. Los maestros, ¿qué pasa con los maestros? Bueno, sucede que los maestros tienen su escalafón, ¿no? de categorización. Entonces, ¿qué pasa? A cuanto más documentos presentes tiene más puntaje, ¿no? Entonces puedes escalar a ser director o supervisor, no sé, director de colegios y de repente ya hasta puede ser, digamos, docente de una universidad, digamos, de la normal, así, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Esa gente, ese recurso humano que entra a trabajar, no es porque realmente lo merezca, sino además por los papeles que presenta, ¿no? No sabemos realmente cómo es su desempeño laboral, ¿no? Cosa que hoy en día, pues, ningún colegio, el Estado prácticamente se desentiende de eso, ¿no? O sea, ningún colegio, por lo menos, ¿cómo se llama? Llega algún instructivo de la Nacional y diga, vamos a medir la calidad educativa de todos los colegios, ya sean privados o estatales. No existe nada de eso, o sea, es una educación que existe solamente por existir, sin saber a dónde vamos a caminar. Entonces, es más, aquí tengo la Constitución Política del Estado, y la he leído como 5 o 6 veces, tratando de buscar. Aquí usted puede mirar todas las instituciones que conforman el Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Está, por decir, están la Defensoría de la Niñez, del Pueblo y otras instituciones, ¿no? Pero curiosamente no está la educación. No indica de qué manera la educación se va a medir, de qué manera se va el boliviano a beneficiar educativamente, de qué manera se va a evaluar las unidades educativas. No existe nada de eso, o sea, por eso le digo, la educación en Bolivia solamente existe porque tiene que existir, no es porque realmente exista una ambición bien definida, porque si fuera así tendríamos seguramente un montón de instrumentos de medición de calidad, ¿no? Que de repente trimestralmente o mensualmente pasarían supervisores a ver, viendo cómo está la educación en las unidades educativas, ya sea privada o estatal, pero no existe nada de eso. Entonces, obviamente, con ese tipo de calidad, ¿qué hace el estudiante? Tratar de pasar como de lugar con un 51, que antes era 36, con un 51 pasar de punto. ¿Y qué pasa a nivel de universidad? Todo el mundo lo que intenta es tratar de obtener el título, no importa cualquier cosa, pero pasar y obtener el título. ¿Para qué? Para trabajar ya sea en la gobernación o para trabajar en la alcaldía. Obviamente ese profesional pues no tiene muy bien, no tiene claro que tiene que ser un profesional de calidad. Hace una empresa, hace productos de no calidad, entonces ¿qué pasa? Quiebra, ¿no? ¿Qué pasa con ese estudiante medio que salió bachiller? Entra a la universidad, de pronto se aplaza, va rebotando, pero no hay calidad. Entonces, para poder llegar, para cambiar este país, realmente para cambiar realmente el pensamiento, el enfoque del boliviano sobre lo que es la vida, lo que es el ser de ese boliviano que va a dar las soluciones, tenemos que hacer de que Bolivia genere sus recursos humanos, el capital humano que es importante, desde la niñez, desde los más pequeñitos, con una educación de calidad, o sea, en términos de calidad. Obviamente, de por medio hay mucho análisis que tenemos que hacer, pero nuestros docentes no están, por decir, no están formados en ese mundo de calidad que queremos, pero sí se las puede capacitar, ¿no? Porque
pero todo debe ser por seguimiento. Si usted le dice, bueno, capacítense y luego no hacen seguimiento, lo mismo que nada, ¿no? Hay que seguirlas, ver que realmente lo que se les pide, si se les capacita, pues tienen que luego aplicarlo, ¿no? Eso en su desempeño laboral, y si no es así, pues están perdiendo tiempo, ¿no? Entonces son cosas que realmente hacen de que nuestro país esté sumido así, y eso hay que cambiarlo. Bien, no quiero alargarme mucho, quería ser breve, pero siento que realmente las ideas van fluyendo y uno tiene que decirlo, ¿no? Porque pues realmente da rabia, ¿no? Da rabia como nuestro país, teniendo todo, estamos ahí sobre un montón de cosas para beneficiarnos, pero de pronto no lo hacemos, o de pronto nuestros gobernantes son pésimos generadores de riqueza, ¿no? Porque si somos pésimos generadores de riqueza, pues no servimos, es como una empresa que quiere ganar plata haciendo una pequeña empresa y luego pues si no sabe qué es lo que está haciendo, pues no va a prosperar, ¿no? Lo mismo sucede con los gobernantes. Bien, hermanos bolivianos, hermanas bolivianas, y espero que esta pequeña charla, esta pequeña reflexión nos sirva para elegir a quién debemos votarle para que sea nuestro presidente. Una vez más, quisiera que lo pongan en consideración estos criterios que me gustaría realmente aplicarlos una vez, Dios mediante, si es que quisiera Dios mediante llegar, digamos, a nivel de decisiones, ¿no? que sería fabuloso, porque la verdad que nunca he participado en un partido político, ni tengo fotos con algún un político ahí, porque considero que en algún momento te fichan y luego te hacen ya parte de ese color político. Nunca he participado, siempre he trabajado de manera muy discreta. Entonces, ¿qué pasa? Si no levantas la mano, si no reclamas, entonces pisotean tus derechos y al final pues te deja aguantártelos, ¿no? Cosa que ya no estoy dispuesto para permitir eso, porque la verdad es que uno no logra desarrollarse profesionalmente como quisiera, ¿no? Entonces lo he vivido en carne propia y no sirve. Yo sé que muchas empresas han tenido el mismo problema, muchas iniciativas han sido cortadas, y pues no, eso hay que cambiar. Bueno, dicho esto, muchas gracias por la atención, muchas gracias por ese pequeño tiempo en habernos escuchado, y espero que estas pequeñas reflexiones hayan servido para poder apoyar este proyecto que estamos iniciando, ¿no? Pero Dios mediante lo podemos volcar, hacer de que sea rápido esto y barrer con con esa politiquería de por medio que existe que no sirve, ¿no? Entonces voy a dejar mi WhatsApp al pie del, ¿cómo se llama?, de la imagen para ver cuál es la aceptación de estas ideas que estoy proponiendo. Muchas gracias.